justamente, señor Garrido, hablando de temas educativos, pues en el plano de la educación, el día de esta semana, el día de hoy, vemos resultados ya de este llamado presencial que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que luego de 2 años de forma virtual estuviesen recibiendo docencia y ahora pues los alumnos tengan la oportunidad de ir presencial a esta alta casa de estudios, ¿no? La Primada de América, y que nosotros acá hemos comentado anteriormente cómo la virtualidad pues evidentemente habría afectado a muchos de los estudiantes de educación superior precisamente por la falta de acceso a equipos tecnológicos, a interconectividad, y que esto habría afectado, por supuesto, la matrícula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora se ha visto el regreso a las aulas, este llamado, este segundo semestre del 2022, aunque las aulas todavía se ven con asistencia tímida. Hay varios factores que se han identificado de por qué esto sucede. Uno de ellos es que apenas fue este pasado lunes que regresaron, se hizo el llamado y que no todo el mundo ha regresado, que la primera semana la asistencia es tímida, pero también el hecho de que muchas de las materias que siempre se ofrecían de forma presencial, haciendo alusión justamente a ese beneficio que habría dado la pandemia en la digitalización de la educación, puntualmente hablando ahora, pues muchas de esas materias se van a quedar siendo ofertadas a través de plataformas digitales, por lo que también esto descongestiona un poco las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que históricamente han vivido sobrepobladas. Entonces eso también ha provocado que muchas de esas materias, pues, de estas aulas no se vean tan desbordadas de alumnos, ¿no? Ahí obviamente hay cosas que se mantienen necesariamente teniendo que ser mejoradas, porque los docentes puntualmente pues habrían estado reclamando mejores condiciones para ofrecer las docencias virtuales y obviamente entrenamiento, porque no todos han estado preparándose para esta virtualidad, esta educación virtual. Mientras tanto, en el aspecto positivo, el que está en Samaná y tiene que viajar quizás los fines de semana, un docente a ofrecerle las clases, pues porque no hay docentes en esas localidades, pues van a poder acceder ahora a estas materias de forma virtual. Bueno, ya nosotros hemos opinado demasiado sobre eso de las clases virtuales en las universidades y lo absurdo que era todo aquello. Yo no entiendo cómo la UAS duró hasta ahora en eso y cómo pretendían que la matrícula no se les redujese. O sea, óyeme, sencillamente no sirve. Esas clases presenciales para alumnos de la UAS, los profesores estaban sufriendo eso de una manera intensa, la calidad de la docencia fue horrible, y eso solamente significa, mi querida Ana, que nosotros vamos a perder productividad por los próximos Claro que 30 sí, años. sin duda. Porque ellos no van a dejar de graduarlos, los profesionales, ellos van a graduar ese ingeniero con toda esa laguna, ese médico con toda esa laguna. ¿Tú te imaginas medicina de manera virtual? Todas esas clases que estaban tomando esos muchachos, derecho, o sea, la brega que da hoy en día de que los alumnos lean, ahora que tú se lo tengas que exigir a través de una pantalla de una computadora. Sencillamente, ¿por qué? Porque aquí la economía se abrió hace más de un año. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Ninguna. No hay ninguna necesidad de la universidad de mantenerse virtuales. Eso es una locura. Una locura que no entendemos cómo el Ministerio de Educación Superior lo permitió. Porque al Ministerio de Educación Superior, como que a ese nadie le exige. Siempre nos concentramos en exigirle a la educación básica, pero en la educación superior no se le exige. Y que es cíclico, porque lo que sucede en la educación superior se traduce necesariamente a la educación preuniversitaria, porque va haciendo el círculo de formación, o sea que al final de cuentas Mi amor, también... Nosotros, la realidad del sector educación afecta todo. Claro. Lo afecta todo. Los Estados Unidos de América solamente tienen el 6%, el 8% de su población vive en zonas rurales. El 8% de su población vive en zonas rurales.
El resto, el 92% de la población vive en zonas urbanas. Dedicado a la agropecuaria, el 6% de la población. Ese 6% de la población, es decir, que de 330 millones de habitantes, el 6% de la población, estamos hablando de unos 20 millones de habitantes, son los que producen, por ejemplo, en maíz. Estados Unidos produce el 60% del maíz del mundo. En leche produce el 20% de la leche del mundo y de los quesos. En soja produce creo que el 12% de la soja. En carnes produce el 40% de las carnes. O sea, 6% de la población. ¿Tú sabes por qué? Porque ese 6% de la población recibe la misma educación que reciben los que están en la ciudad. Claro. Entonces, tú no necesitas más. De ahí, por eso yo te decía el otro día que los chinos se están llevando a todo el mundo para las ciudades, porque para ellos es más fácil educarlos y al mismo tiempo también darle un lugar de trabajo. Y no necesitan tanto en el campo, porque las tierras chinas no son fértiles. Por eso los chinos andan siempre buscando en todas partes del mundo, porque las tierras chinas no son fértiles. Ellos no tienen esas grandes llanuras para la siembra de cereales y para sostener su población. Tienen que andar en el mundo entero buscando maíz, buscando soja, buscando trigo, buscándolo todo, para sostener una población tan grande. Entonces, nosotros tenemos una educación demasiado deficiente en las zonas semiurbanas y en las zonas rurales. Y eso nos afecta a todo lo largo. Por eso cuando tú contratas a una persona que acaba de llegar del interior del país, tú tienes grandes y serias dificultades. Por eso los muchachos que se gradúan de escuelas públicas en el interior del país, cuando tratan de acceder a la universidad, tienen grandes dificultades. Y por eso cuando tú contratas un graduado de ingeniería de la extensión de la UAS de Atomayor o de Higüey o de San Juan de la Maguana y lo comparas con uno de Santo Domingo, tú dices, pero que espérate que no estamos hablando de cosas. No es el mismo ingeniero el que tenemos aquí enfrente. ¿Cómo me hago? Porque no se exige entonces, la estandarización de la calidad. Oh, pero imagínate, o sea, el ministro de Educación permitió que duraran 2 años dando clases virtuales, cuando el propio presidente de la República dijo hace un año, sean felices, todo el mundo para la calle. Entonces, el primero que tenía que decir, hey, a las universidades, no, ustedes tienen que dar clases presenciales, porque la calidad de la educación es lo primero. Yo te he comentado 1000 ejemplos. En Corea, durante los exámenes, no hay discoteca, no hay bares, no hay nada abierto, ni siquiera el tránsito se permite a 500 metros del recinto escolar. Porque lo primordial es que esos muchachos aprendan. Porque ellos son los que van a manejar las empresas en el futuro, ellos son los que van a manejar el gobierno, ellos son los que van a emprender nuevos y mejores desarrollos. Entonces yo necesito que aprendan, que cultiven su capacidad intelectual y sus manos, su capacidad creativa, su inteligencia emocional. Yo no puedo permitirme el lujo de que sean absolutos inservibles. Claro, y que para la sociedad misma. Tiene que haber una intención colectiva para poder lograrlo, porque mire como usted bien está señalando, es una intención general, o sea, todo el mundo está en un marco de regulación de que durante el proceso educativo no se le puede interrumpir con ninguna actividad social de ningún tipo, ¿no? Y en este caso, mirando esto en la República Dominicana y haciendo referencia, aparte de las expresiones que decía el ministro de Educación recientemente en el congreso que estuvo en la Universidad del Caribe, él hablaba de la despolitización de la educación dominicana y que si se lo permiten, él va a transformar eso. Su intención es despolitizar la educación en el Ministerio de Educación, y dentro de las cosas que hablaba era de que pretendía retirar ese dejo de política, era justamente colocando allí a personas que fueran más académicas que políticas.
y eso se traduciría en una mejora del currículum, una mejor tecnificación, porque incluso él hacía ese recorrido hablando de que el currículum que hoy en día se imparte en las escuelas dominicanas es muy complejo, la aplicación en el diario vivir, que al final de cuentas se tiene un currículum tan robusto que traducirlo a las aulas para que eso se traduzca en aprendizaje para los niños es prácticamente imposible. Entonces, aparentemente lo está desmontando el ministro Ángel Hernández para que se pueda ver por capas la dificultad que de entrada él señaló que era la falta de aprendizaje en los niños, y volvía a colocar el dedo señalando a los actores del sistema educativo, los directores, los técnicos, los docentes, las familias, para que sea un trabajo en conjunto. Y hablando de eso, justamente, de cómo colocar al estudiante como centro en un currículum simplificado que pueda traducirse en mejores resultados de los aprendizajes de los niños. Entonces, si lo vemos de esa forma integral, pues sin duda nosotros vamos a poder traducir eso en mejores resultados, pero mientras estemos trabajando de manera aislada y mirando siempre las cosas desde la política, tomando decisiones políticas, nada va a transformarse sustancialmente, no podremos ver el cambio que tanto se nos ha prometido. Ay, Dios mío, el cambio.